Desde esta capilla del Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali, queremos unirnos a todos los que siguen esta celebración de la Santa Misa en el Día del Señor, de manera especial a los enfermos, a los encarcelados, a los inválidos y personas que por muchos motivos no pueden participar, como seguramente lo anhelamos todos, en la misa dominical en sus parroquias y centros de culto. Queremos a todos recogerlos en la oración de este día, del Día del Señor. Nuestro seminario está celebrando su fiesta clásica, la Cátedra de San Pedro, que la Iglesia celebra cada 22 de febrero. Nos une precisamente a esta figura del apóstol que después de la ascensión del Señor apareció ya ejerciendo ese ministerio de guía de la comunidad apostólica. Y luego, habiendo sido obispo en Antioquía, llegó también más tarde a ser obispo en Roma, como lo afirman las investigaciones y las tradiciones históricas. Y allí entregó su vida, dio su vida como la dio Jesús mismo, muriendo crucificado, pidiendo que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, con la cruz hacia abajo, porque no era digno de morir de manera igual a Jesús. Y es esta cátedra de Pedro, su magisterio, su enseñanza, la que precisamente podemos contemplar con la palabra de este domingo, el séptimo del tiempo ordinario. Es que el amor no consiste solamente en hacer el bien, en evitar el mal, sino en dar la propia vida. Y darla como la dio Jesús. Este dar la vida es lo que garantiza que nosotros podemos superar el egoísmo humano. Este instinto de conservación, esta tendencia a apasionarnos y a la ira, al odio, a la venganza, a eliminar al adversario, esta tendencia que nos ha llevado al desastre de las violencias y de la guerra, del sicariato, a que tanta gente crea que matar es un trabajo, es un oficio. Y nuestra sociedad se llena de obreros de la muerte, de trabajadores de la muerte. No podríamos darles nunca ese nombre y se les reconoce como los ejércitos del sicariato. Tristemente, en nuestras ciudades, como lo ha vivido Cali en estos días, sentimos la acción perversa y dañina
asesina, de todas estas gentes que llegan a ese extremo de maldad. Es un desafío grande para una sociedad como la nuestra salir de allí. Y la palabra hoy nos confronta y nos hace contemplar el modo como actúa Dios, comparando esta acción de Dios con el actuar de los hombres. Nosotros actuamos buscando muchas veces la reciprocidad. Quizás podamos entender esa regla de oro que da Jesús. Hagan a los demás como esperan que ellos actúen con ustedes. Pero mucho más allá, Jesús nos llama a ser hijos del Altísimo y a actuar como Dios, que nos da esa gracia de ser también hijos en su Hijo Jesús. Recibir esta gracia de la filiación adoptiva, ser bautizado como creyente, como cristiano católico, como seguidor de Jesucristo en cualquier otro credo, es de por sí un compromiso de amar con ese amor que da la vida. Es un compromiso de no violencia, un compromiso no solo de una no violencia en el sentido más pasivo, sino en el compromiso de servir, de luchar, de trabajar al máximo por ganar también para Dios a quienes nos hacen el mal, a quienes nos causan dolor y sufrimiento. Esa es como la intencionalidad del cristiano, parecerse en su comportamiento al Padre Dios. Y ello es posible cuando la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, actúa en nosotros. Dios Padre ha sacrificado su intimidad al entregarnos a su Hijo Jesús. Y este sacrificio de la intimidad es la cumbre del amor, de ese amor que ama sin esperar respuesta, sin buscar respuesta, que da sin esperar recompensa, que devuelve el bien por el mal que hemos recibido. Ese es el amor al que nos invita el Señor para que nosotros nos soltemos de las amarras del egoísmo y podamos ir creciendo, madurando también en esa capacidad de no dejarnos condicionar por el actuar negativo de las personas. Cuando no actuamos de acuerdo a nuestros propios principios de fe, cuando no actuamos con la iniciativa de la fe, entonces nos volvemos meramente reactivos, reaccionamos. Y este es el camino de la reacción que puede llegar a los extremos a los que hemos aludido. No ser reactivos, sino tener la iniciativa del amor que sella nuestro corazón para no permitirnos ni el odio y mucho menos la venganza, para no permitirnos el hacer un mal para responder a otro mal. Que esa senda la podamos recorrer todos nosotros
aprendiendo con Jesús el camino del perdón, y así podremos alcanzar la reconciliación. En la palabra, el ejemplo de David, que se niega a atentar contra Saúl, que lo busca para asesinarlo. Pero sobre todo, la enseñanza que nos da Pablo sobre la gracia que hemos recibido en Jesús, que es la del Espíritu que da vida, y no la del hombre vivo, el hombre como ser vivo, el Adán primero, sino la de Jesús como verdadero Adán, que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de la vida. Si nosotros vivimos en la oración recibiendo este Espíritu, podremos también en la oración traer hasta nuestro corazón al enemigo, al adversario, al que nos ha hecho daño, e involucrarlo en nuestra plegaria. Es lo que nos dice hoy el Evangelio, que seamos capaces de amar al enemigo, seamos capaces de orar por los que nos injurian, de hacer el bien a quien nos ha ofendido y de manera muy especial de bendecirlos, bendecir a quien nos maldice, traer el adversario hasta el propio corazón para que se dé el perdón de Dios y uno mismo pueda entrar en la humildad de reconocer sus equivocaciones, sus fallas, y de pedir también perdón a Dios por el daño que pueda estar haciendo al provocar una reacción negativa. No es un camino fácil, pero es un camino que nos lleva a la perfección de Dios en su misericordia. Sean misericordiosos como misericordioso es su Padre. Que el ejemplo de Pedro, que dio la vida como Jesús, anime a nuestros seminaristas a entregar su vida, su intimidad, su corazón, a entregar su propia historia a esta causa del Evangelio, a esta causa de la humanidad, que es la del amor en su expresión más profunda, el amor a los enemigos. Es lo que imploramos en esta Eucaristía que llevamos a todos desde el Seminario San Pedro Apóstol de Cali, con ocasión de sus fiestas patronales, de sus jornadas culturales.